Uy no, ya pa' qué veo la película. Sentry y sus vengadores de Temu ya me spoilearon que perdieron. Creo que todo el mundo ya está hablando del gran estreno de julio, Superman, con trailers, avances, declaraciones y preventas masivas en Estados Unidos, porque en México no, ¿verdad? En Latinoamérica hasta el 26. Regresando al tema, toda la atención más que merecida sobre el Hombre de Acero ha dejado un poquito enterrados a los Cuatro Fantásticos, el segundo gran estreno de julio. Porque la primera familia de Marvel por fin regresa a la pantalla grande después de 11 años sin estar dentro, y ahora bajo la insignia de la casa de la que jamás se debió haber ido. Y creo que se les debe un video. Hace más de un año hice un video repasando la historia del equipo en el cine hasta llegar a su etapa actual, a punto de compartir universo con los héroes más grandes de Marvel. O bueno, al menos lo que queda de ellos. Pero ahora quiero hablar sobre qué es lo que podríamos ver sobre estos personajes en su próxima película, la estética de esta, la trama, lo que los personajes nos pueden contar en su primera aparición y fantaseando un poco los posibles cameos o al menos algunas referencias sueltas por allí de algunos personajes. Así que supongo que vendría bien poner una alerta de muchísimos spoilers, ¿no? Pero antes de continuar me gustaría recordarles que si les está gustando el contenido, denle like, compartan y suscríbanse para que me ayuden a llegar a mi meta de los 10,000 suscriptores, se los agradecería muchísimo. Ya sin más spam por delante, yo soy el host para la Comicueva y esto es... ¿Qué podemos esperar de Fantastic Four First Steps? O Fantastic Four Estallido Sideral. Comenzamos. La cinta de la primera familia de Marvel en el MCU pasó por una transformación más que sorprendente desde su anuncio en 2019. Kevin el Gorras Feige anunció que estaba trabajando en una película de los personajes desde que tuvieron los derechos de vuelta un año antes, para que en 2020 se anunciara que el director de la cinta sería Jon Watts. Sí, el Jon Watts que hizo la misma película de Spider-Man 3 veces, solo que cada vez más exagerada y en una metió el multiverso. Y de hecho la producción parecía haber marcado un tono muy similar a todas las películas del MCU, desde el logo que se presentó cuando se anunció la fase 6, hasta el vestuario de ciertas fotos filtradas, donde el traje se parecía al que llevaba Mr. Fantastic en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo cual deja pensar que seguramente John Krasinski era el cast predilecto para seguir interpretando al hombre más inteligente de Marvel. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día Jim Halpert participará en alguna franquicia multimillonaria de superhéroes en un universo cinematográfico. Algún día. Afortunadamente Jon Watts decidió darse un descanso del género de superhéroes y se le propuso a Matt Shakman ser el director de la cinta, quien aceptó sin preguntar, dejando de lado la producción de otra película de Star Trek, cambiando totalmente el rumbo de la cinta, aprovechando el enfoque principal en el multiverso para desarrollar la única película de la saga del multiverso que se desarrolla en otro universo. Bueno, si no contamos Multiverse of Madness, pero nadie cuenta Multiverse of Madness. El hecho de que la película esté en otro universo ayuda demasiado a darle personalidad a la ambientación. Al no estar enlazada a la Nueva York del universo 19.999, pueden darle una estética original inspirada en la época en la que los Cuatro Fantásticos hicieron su primera aparición. Los 60s, autos con alerones exagerados, televisores de tubo, shows mañaneros donde presentan a los Cuatro Fantásticos como celebridades, muebles muy de la época, lo que también interviene en la vestimenta de los personajes. Se sabe que los uniformes de la familia fantástica serán de moléculas inestables, como siempre lo han sido en las historias de los Cuatro Fantásticos, pero en lugar de parecer mallas de expandex, son suéteres y pantalones azules, que agregan guantes y botas blancas, una total maravilla, y por ilustraciones se ve que la textura de los trajes aporta la estética de los poderes, sobre todo con Johnny, al que las hendiduras del suéter le dan una similitud a las características líneas de las ilustraciones de John Romita y Jack Kirby. El cast de los personajes, aunque en un principio no me parecía tanto, creo que ahora lo veo de una forma un tanto diferente. Ebon Moss es definitivamente el guapo Ben, en los trailers derrocha mucho carisma, a Vanessa Kirby se le reza, no pudieron elegir una mejor actriz para la Mujer Invisible, y ahora solo cuiden que Andrés Navi no se le vaya a acercar con un Funko ya autografiado por Bryce Dallas Howard. El tipo de Stranger Things como Johnny Storm está bien, supongo.
En realidad esperaba un actor que se viera mucho más joven, alguien que te pudieras creer que sería amigo de Peter Parker, aunque bueno, los actores en la realidad solo se llevan 3 años, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Y aunque en un principio el cast de Pedro Pascal como Reed Richards me parecía algo bastante superficial y que solo estaba hecho para atraer a cierto sector de consumidoras, actualmente sigo pensando lo mismo, es un cast bastante superficial y que solo está ahí porque, bueno, Pedro Pascal es popular, pero también creo que el chileno nos puede dar una de las mejores adaptaciones de Reed Richards en live action. La cinta nos traerá muchas historias de los cómics juntadas en un solo guión. Tenemos como historia principal la primera batalla de los Cuatro Fantásticos contra Galactus, una historia publicada más de 5 años después de la primera aparición de los Cuatro Fantásticos. En ella, un ser plateado sobre una tabla de surf llega para advertir a los habitantes de la Tierra sobre la llegada inminente de un dios que se alimenta de la energía de la Tierra, destruyéndola a su vez, por lo que los Cuatro Fantásticos se ven en la necesidad de retrasar el mayor tiempo posible a Galactus, mientras la Antorcha Humana con ayuda de Uatu, el Vigilante, buscan el nulificador cuántico, la cual por cierto estaba en la nave de Galactus. Sí, para efectos prácticos, el nulificador cuántico es un objeto que emite ondas con el poder de alejar a Galactus del planeta que quiere devorar. Esto quiere decir que veremos a Uatu o algún otro vigilante ayudar a los Cuatro Fantásticos en la película. No necesariamente. Incluso podrían cambiar el origen del nulificador para hacerlo tal vez una creación de Reed Richards, aprovechando que es el hombre más inteligente de todo Marvel. Junto a esto, la subtrama principal de la cinta será el nacimiento de Franklin Richards. El personaje de Franklin apareció por primera vez en el Fantastic Four anual número 6, a solo 7 años después del primer número de los Cuatro Fantásticos. Y aunque el personaje no tuvo nada importante que aportar en las historias del equipo hasta que creció un poco, más de 15 años después de su primera aparición, su presencia en la película también trae la altísima probabilidad de que tengamos una adaptación de la boda fantástica. La boda de Sue y Reed en los cómics es uno de los eventos más mediáticamente importantes, al menos en Marvel. Casi todos los héroes de Nueva York estaban en la boda, lo cual nos daría paso para ver cameos en la película, pero bueno, eso lo dejamos hasta el final. En la cinta próxima a estrenarse se retratan a los Cuatro Fantásticos como celebridades y con toda la razón, pues más que superhéroes, Reed y compañía son exploradores y científicos. Reed y Sue son el cerebro, ambos con doctorados y conocen de ciencias, mientras que Johnny y Ben son los pilotos y los que hacen el trabajo duro. El equipo ha hecho un sinfín de investigaciones, inventos y aportaciones que benefician a la humanidad. Es por eso que la boda fantástica es incluso televisada en medios, y en definitiva es algo que los fans de los cómics clásicos necesitamos ver bien adaptado, porque el intento de la versión de los 2000 no le hizo nada de justicia. Aprovechando que ya mencioné que más que un equipo de superhéroes son un equipo de investigadores, debemos ver el origen del equipo. Es esperable que al menos se nos muestren pequeños flashbacks donde expliquen el accidente con la ola de energía cósmica. La última ocasión que los vimos, vuelvo a repetir, fue hace 20 años. El otro origen viene de los Ultimates y no quieren ver el origen Ultimate. Aparte del hecho de que fue hace 20 años la última vez que vimos el origen de los personajes, entonces eso quiere decir que no muchos estarán con la memoria fresca para ver a los personajes de nuevo. Aparte del hecho de que comúnmente la gente que consume el UCM y los fans de este no leen cómics, y no lo digo como un insulto, en general no leen cómics porque les gustan más las películas, y eso quiere decir que, bueno, no sabrán cuál es el origen específico de estos personajes. Aunque más allá que regresar a los orígenes, me gustaría ver los nuevos elementos de la mitología de los Cuatro Fantásticos aplicados en una película, como la Fundación Futuro. La Future Foundation es una organización creada por Reed después de ver toda la destrucción, caos y devastación generada por los científicos de la Tierra, recordando que unos cuantos años atrás Tony Stark creó un clon de Thor que, bueno, acabó con Goliath. Norman Osborn estaba intentando formar un nuevo Deep State, sí. Y recordando que él mismo había ayudado a meter a la mitad de los héroes de los Estados Unidos a una prisión dentro de una dimensión de bolsillo, ahora en la Fundación Futuro, Reed junto a los científicos más inteligentes de la Tierra, dejando afuera a los dementes que mandaron a Hulk al espacio, se convierten en los profesores de la nueva generación de supergenios. Uno de esos profesores era el fucking Doctor Doom, aunque fuera por un corto periodo de tiempo. Tal vez no veamos a Doctor Doom en la película con esa dinámica, pero me gustaría ver a los Cuatro Fantásticos así. Alejándonos del lado del bien, ¿qué tal si nos vamos con los villanos?
John Malkovich se supone que interpretará al Hombre Topo, aunque no encuentro información que confirme el cast, pero vamos a guiarnos por su aparición en el tráiler, la cual da a entender eso. En los cómics, el personaje era un físico nuclear con pocas habilidades sociales, del cual se burlaban por defender la teoría de que la Tierra era hueca y dentro de ella vivían seres nunca antes vistos. El hombre terminó confirmando su teoría cuando cayó en un desfiladero, quedando parcialmente ciego, debido a la reflexión de la luz de una mina de diamantes enorme. Aunque, al ser la única figura pensante en las profundidades, se volvió el líder de estos enanos feos llamados topoides, a los cuales usa para intentar conquistar la superficie. ¿Cuál sería su función en la película? No lo sé, tal vez sea el típico villano con el que abre la película y es detenido fácilmente, una amenaza secundaria durante la cinta, o tal vez, arriesgándonos un poco más, él sea quien tome el lugar de Uatu para cuando necesiten recuperar el nulificador cuántico de la nave de Galactus, si es que detienen al devorador con el nulificador, pero el foco principal estará en Galactus y Silver Surfer. En los cómics, Galactus era un habitante del universo anterior al 616 que fue transformado en un semidios cuando The One Above All destruyó este universo para crear el que todos conocemos con un huevo de la Fuerza Fénix. Y creo que lo que más debemos de tener en cuenta para considerar que es una buena adaptación de Galactus es el hecho de que tenemos que estar conscientes que Galactus no es un villano y tampoco es bueno. Él es un semidios que está fuera de las concepciones humanas del bien y del mal, y que usa heraldos, gente a las que les lava el cerebro, para conseguir planetas a los cuales devorar, porque su objetivo es mantener un equilibrio entre Eternidad y Lady Death, otras dos deidades del panteón místico de Marvel. El heraldo de Galactus más conocido de todos es Silver Surfer, a quien también veremos en la película, aunque un tanto diferente. El Silver Surfer original es Norin Rath, un científico alienígena que le propuso a Galactus ser un heraldo a cambio de que no devorara su planeta. La versión que veremos en la película es Shalaval, amante de Norin Rath y emperatriz de su planeta, que cuando es secuestrada por Mephisto, Silver Surfer le comparte algo de su poder cósmico para liberarse. Lo más seguro es que combinen su historia con la de Norin, haciendo que sea ella como emperatriz la que se proponga como heraldo de Galactus para mantener a salvo a su pueblo. Habiendo terminado de contar todo lo de valor para la película, ¿qué tal si nos vamos a las teorías así teorías recias? Por ejemplo, hay muchos que teorizan que veremos a Doctor Doom en la película. El director y gente involucrada en esta cinta dicen que ni esperemos al líder de Latveria, pero desde la nacada que nos hicieron con Andrew Garfield en 2022 no les creo nada. Aparte de él, hay otros personajes que podrían aparecer en este universo, como tal vez tener una referencia a la existencia de los mutantes en este mundo, incluso mencionar a Charles Xavier como uno de los colaboradores de la Fundación Futuro. Tal vez así tengamos un medio para hacer que este mundo tenga vida y no limite la existencia de superhéroes a los Cuatro Fantásticos. Hay una teoría que los fans dicen que si corremos con suerte mencionen a Tony Stark y Bruce Banner como estudiantes de la Fundación Futuro, algo que me gustaría mucho y agregaría una referencia divertida sin la necesidad de sentirse invasiva para toda la película. La cinta de la primera familia de Marvel parece muy prometedora. Aunque en los visuales se vea muy similar a las películas promedio de Marvel, se aprecia esa estética retrofuturista. Los actores para cada personaje son muy agradables. Y supongo que ahora la pregunta se queda en ti. ¿Qué es lo que tú esperas ver para la película y qué tan buena crees que sea? Recuerda darle like, compartir y suscribirte si te gustó el video, porque eso me ayudaría muchísimo para llegar a mi meta de los 10,000 suscriptores. Yo fui el host para la Comicueva y conmigo será hasta la próxima. Chao.